Para sobrevivir, una empleada de limpieza rompe la regla de oro y lleva a su bebé de 11 meses a la mansión de un genio de la tecnología. Lo que no sabe es que la vida del patrón es un algoritmo frío y perfecto, y su hija acaba de convertirse en un error en el sistema. Cuando él la descubre por las cámaras de seguridad, la consecuencia parece obvia, pero la reacción del multimillonario bloqueará todas sus certezas y reiniciará una historia que todos daban por terminada. Si ya sentiste tu corazón acelerarse con esta premisa, imagina con la historia completa. Sé parte de nuestro equipo de contadores de historias. Solo tienes que suscribirte. Ese simple gesto es el combustible que nos mueve. Deja tu like para que sepamos que vamos por el camino correcto y activa la campanita, porque el próximo capítulo de nuestro viaje ya está en camino y no querrás perdértelo. Livia sabía que el miedo tenía un olor. Esa mañana olía a leche tibia y a la tela barata de la manta que envolvía a su hija, Alicia. Llevar a la bebé de 11 meses al trabajo no era una elección, era el único movimiento que le quedaba en un juego que estaba perdiendo. La vecina que la ayudaba se había enfermado a última hora, la guardería comunitaria estaba a tope, y faltar al empleo en la mansión del Prado significaría el fin. No podía darse ese lujo. Vistió a Alicia con un mameluco amarillo, el color más alegre que encontró, como un pequeño amuleto contra la frialdad que las esperaba. En el micro, mientras la ciudad gris pasaba por la ventana, acunaba a su hija y pedía en silencio que el día pasara rápido, que fueran invisibles. Mal sabía ella que, en esa casa donde todo era calculado, la presencia de su hija sería el evento más impredecible y transformador de los últimos años. Un pequeño sol naciendo en el lugar más frío del universo. La mansión del Prado no parecía una casa, sino un centro de datos de lujo. Paredes de hormigón pulido, ventanales inmensos que iban del suelo al techo y una ausencia casi quirúrgica de objetos personales. Todo era minimalista, funcional y frío. Hasta el aire parecía filtrado para eliminar cualquier rastro de humanidad. Livia entró por la puerta de servicio, el corazón martillando contra sus costillas. Alicia, en sus brazos, miraba las luces empotradas en el techo con una curiosidad inocente, ajena al peligro que corrían. En la cocina, un ambiente de acero inoxidable que más parecía un laboratorio, Livia improvisó un pequeño corralito con cojines en el suelo y le dio a su hija su juguete preferido, un juego de llaves de plástico de colores. El sonido del sonajero era una afrenta a ese silencio tecnológico, una pequeña rebelión de vida. Necesitaba ser rápida, eficiente, terminar todo antes de que el dueño de la casa, el solitario genio Arturo del Prado, se diera cuenta de la falla de seguridad. En el piso de arriba, en su oficina panorámica, Arturo del Prado no veía el mundo, veía datos, gráficos de rendimiento, fluctuaciones del mercado de valores, líneas de código. Su vida era un algoritmo que optimizaba constantemente para máxima eficiencia y mínima implicación emocional. Desde la muerte de su esposa, Mariana, años antes, se había refugiado en la lógica pura. Las emociones eran variables caóticas, impredecibles, que llevaban a resultados no deseados. Las había eliminado de su rutina. Esa mañana, mientras revisaba las cámaras de seguridad de la mansión, una anomalía llamó su atención. Un punto de calor moviéndose lentamente en el suelo de la cocina. No correspondía a ningún empleado registrado. Era pequeño, errático, un glitch. Hizo zoom en la imagen. La definición se ajustó, revelando la forma inconfundible de un bebé. Un error de datos. Un ser humano no autorizado en su entorno controlado. La lógica era clara: identificar la fuente del fallo y eliminarla. Se levantó con expresión impasible y bajó las escaleras de cristal sin hacer ruido. Su mente procesaba las acciones necesarias: identificar a la empleada responsable,
Contactar al jefe de seguridad, ejecutar el despido por incumplimiento de protocolo. Era simple, lógico, eficiente. Se detuvo en el umbral de la cocina y observó la escena. La empleada de limpieza, Livia, fregaba el suelo con movimientos rápidos y nerviosos, siempre mirando hacia el pequeño corralito improvisado. Y allí dentro estaba el glitch. Una niña con un mameluco amarillo que intentaba, con una determinación hilarante, meterse una llave roja en su propia oreja. La niña erró el tiro, se golpeó la mejilla con la llave, se asustó por un segundo y, en lugar de llorar, soltó una carcajada pura, cristalina, que resonó en las superficies de acero y mármol. El sonido era una información que el cerebro de Arturo no pudo procesar. Esa risa bloqueó su sistema. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar. El audio de un archivo que creía haber borrado para siempre. Por un instante, el CEO multimillonario desapareció. Ya no era el hombre que controlaba un imperio tecnológico. Era solo un hombre, parado en la puerta de su cocina, hipnotizado por el sonido más ilógico y perfecto que jamás había escuchado. Livia, al percibir la sombra en la puerta, se giró y se quedó helada. El pánico se apoderó de su rostro. Dejó caer el trapeador y corrió a recoger a su hija como si pudiera esconderla, borrar la evidencia de su crimen. Señor del Prado, yo puedo explicarlo. Por favor, discúlpeme, tartamudeó, todo su cuerpo temblando. Se preparó para la furia, para el despido frío e inmediato. Todo había terminado, había arriesgado y había perdido. Pero la furia no llegó. En su lugar, Arturo hizo algo que rompió todos los protocolos. Se quitó el saco de diseñador, lo dobló cuidadosamente sobre la encimera y caminó lentamente hacia ellas. Livia se encogió, protegiendo a Alicia con su cuerpo, pero él no se detuvo frente a ella. Pasó a su lado y se arrodilló en el suelo de mármol, a pocos metros de la niña, que ahora lo miraba con grandes ojos curiosos. No dijo nada, simplemente se quedó allí, de rodillas, observando a la niña como quien observa un fenómeno natural inexplicable, una ecuación sin solución. El silencio era tenso, bizarro. Livia no sabía qué hacer, qué pensar. El hombre cuyo tiempo valía millones por segundo estaba allí, parado, de rodillas en el suelo de su propia cocina, por culpa de su hija. Arturo extendió la mano, no para tocar, sino como un gesto de paz, de curiosidad. Alicia, sin ningún miedo, gateó hacia él. Se detuvo, miró los dedos largos y luego, con una confianza absoluta, puso su pequeña mano sobre la de él. El contacto de esa piel suave, de esa confianza instintiva, envió una onda de choque por el sistema de Arturo. Era un input de datos que no había sentido en años: calor, vulnerabilidad, conexión. La niña rió de nuevo y golpeó con su otra mano la de él como si fuera un nuevo tipo de juguete. Sintió un músculo en su rostro moverse, un espasmo extraño que tardó en identificar como el inicio de una sonrisa. El corazón de Livia, que antes latía de miedo, ahora latía de pura incredulidad. ¿Cómo se llama?, preguntó, la voz ronca, sin apartar los ojos de la niña. Alicia, respondió Livia casi en un susurro. Alicia, repitió él, la palabra sonando extraña y a la vez familiar en su boca. Recordó a Mariana, su esposa, leyéndole Alicia en el País de las Maravillas a él, años atrás, riéndose de cómo la lógica del mundo podía ponerse patas arriba. Y allí estaba ella, una pequeña Alicia, en su mundo perfectamente lógico, mostrándole lo sin sentido que era. Miró a Livia, y por primera vez la vio de verdad. Vio el cansancio en sus ojos, pero también la fuerza feroz de una madre dispuesta a arriesgarlo todo por su cría. Vio la dignidad en su postura, incluso en medio del pánico. No vio a una empleada que rompió las reglas, vio a una mujer luchando por sobrevivir. Livia, armándose de valor, murmuró: «¿Usted no va a despedirme?»
Arturo desvió la mirada de Alicia y la encaró. Había una profundidad en sus ojos que ella nunca había visto. La lógica dice que debería, dijo lentamente, procesando los pensamientos en voz alta. Usted representa una ruptura de protocolo, un riesgo de seguridad, una variable no controlada. Hizo una pausa, mirando la manita de Alicia todavía sobre la suya. Pero la lógica no explica por qué el sonido de su risa parece ser el único dato que ha importado en mi día. El error en el sistema, Livia, quizás no sea su hija. Quizás el error es Sistema. La frase quedó suspendida en el aire, enigmática y llena de un significado que ninguno de los dos comprendía aún. Se levantó, se arregló el pantalón y antes de irse dijo: «Continúe con su trabajo. Yo necesito procesar estos nuevos datos». Arturo del Prado volvió a su santuario de cristal y acero, pero el silencio ya no era el mismo. Estaba impregnado con el eco de una carcajada. Se sentó en su silla ergonómica, frente a los monitores que mostraban el flujo de datos del mundo, pero todo lo que veía era el rostro de una bebé con un mameluco amarillo. La lógica, su brújula, su escudo, fallaba por primera vez. Intentó categorizar el evento. Anomalía biológica impredecible. Pero la verdad era que el toque de esa pequeña mano en sus dedos había causado un fallo en cascada en su sistema operativo interno, reactivando archivos de memoria que consideraba corruptos para siempre. El recuerdo de Mariana, su esposa, vino con una fuerza abrumadora. La recordó riendo, de la misma forma cristalina, cuando él intentó, sin éxito, armar la cuna que habían comprado. «Eres un genio para crear algoritmos, pero un desastre con un manual de instrucciones», le había dicho ella, besándolo. El dolor de ese recuerdo, antes insoportable, ahora venía mezclado con una extraña dulzura despertada por una pequeña desconocida en el piso de abajo. Livia, por su parte, terminó la limpieza de la cocina con el cuerpo en modo automático y la mente en estado de máxima alerta. Cada ruido en el piso de arriba, cada paso lejano, la hacía contener la respiración. «Necesito procesar estos nuevos datos». La frase de Arturo resonaba en su cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Era la forma fría de un genio de la tecnología de decirle que estaba despedida? ¿O era algo más? Algo que ni siquiera se atrevía a nombrar. Miró a Alicia, que ahora dormía pacíficamente en el corralito improvisado, ajena a la revolución que su simple existencia había causado. La vida de Livia era una sucesión de batallas, perdidas y empates sufridos. El padre de Alicia, un amor de adolescencia, le prometió el mundo y desapareció cuando se enteró del embarazo, dejando solo una nota con excusas baratas. Desde entonces aprendió a no esperar nada de nadie, a confiar solo en sus propias manos, cansadas y encallecidas de tanto fregar los suelos de otros. La amabilidad de Arturo era un dato que no encajaba en su experiencia de vida, y por eso era lo más aterrador de todo. A media tarde sonó el intercomunicador de la cocina, el sonido electrónico haciendo que Livia diera un respingo. Era la voz de Arturo, sin emoción como siempre. «Señorita Álvarez, por favor, preséntese en mi oficina». Era eso. El momento había llegado. Sintió que el estómago se le helaba. Con el corazón en un puño, tomó a Alicia en brazos, que se despertó quejándose, y subió la escalera de cristal, sintiéndose como quien camina hacia el patíbulo. La oficina era aún más impresionante de cerca. Una pared entera era una pantalla, mostrando gráficos complejos. La vista de la ciudad se extendía a sus pies. Arturo estaba de espaldas, mirando el paisaje urbano. «Siéntese», dijo, sin girarse. Livia se sentó en la silla de diseño minimalista que parecía incómoda a propósito. Alicia, en su regazo, miraba las luces parpadeantes de los servidores con curiosidad. El silencio se extendió por un minuto que pareció una hora. Livia ensayaba mentalmente qué diría, cómo suplicaría que no la despidieran. Arturo
finalmente se giró. Su rostro era una máscara indescifrable. Caminó hasta el escritorio y tomó una tablet. «He analizado los datos», comenzó con voz neutra. «Su presencia con su hija constituye una violación de 17 cláusulas de su contrato de trabajo y 4 protocolos de seguridad de la residencia». Deslizó el dedo por la pantalla. «La acción estándar para tal infracción es la terminación inmediata del contrato, sin indemnización, por causa justificada». Livia cerró los ojos, esperando el golpe final. Sus palabras eran sentencias de un juez, pero el golpe no llegó. En cambio, dejó la tablet y la miró fijamente. Sin embargo, la presencia de su hija también introdujo una variable no prevista en el sistema de esta casa: un aumento de 8 decibeles en los picos de frecuencia sonora, correlacionado con un estímulo de alegría. Un dato que no se registra aquí desde hace 1826 días. Livia lo miraba, completamente confundida. Estaba hablando de su hija como si fuera un informe de rendimiento. «La lógica me dice que siga el protocolo», continuó Arturo, «pero la anomalía que su hija representa ha generado un resultado inesperado y positivo. Por lo tanto, he propuesto un nuevo protocolo, una prueba, una excepción a la regla». Hizo una pausa. «A partir de mañana está autorizada a traer a Alicia. Se le asignará una sala con equipos de seguridad y monitoreo. Su horario de trabajo se ajustará para incluir pausas para su cuidado». Livia no podía creer lo que oía. Era una oferta tan surrealista, tan ilógica, que su cerebro se negó a aceptarla. «¿Por qué?», fue la única palabra que logró pronunciar. Arturo miró a Alicia, que ahora intentaba alcanzar un cable brillante en el escritorio. «Porque necesito más datos», respondió. «Y su risa es la variable más interesante que he encontrado en 5 años». La noticia se extendió por la mansión como un virus informático. El mayordomo, Sebastián, un hombre que funcionaba como el firewall humano de Arturo, quedó horrorizado. Permitir a una niña, una fuente de caos e imprevisibilidad, dentro de ese entorno meticulosamente controlado, era una locura. Intentó razonar con el patrón, citando los riesgos, la ruptura de la rutina, la imagen de seriedad que debían mantener. Pero Arturo fue inflexible. «Las reglas han cambiado, Sebastián. Adapte el sistema». Para los otros empleados, la decisión fue una mezcla de shock y fascinación. La empleada de limpieza, la empleada más baja en la jerarquía de la casa, había, de alguna manera, reescrito el código fuente del hombre más poderoso que conocían. Livia se convirtió, de la noche a la mañana, en una figura de misterio y poder involuntario, algo que la aterrorizaba aún más. Al día siguiente, una pequeña habitación que antes era un depósito de equipos informáticos obsoletos estaba transformada. Había una cuna de diseño moderno, una alfombra antialérgica y una colección de juguetes educativos que parecían haber sido seleccionados por un algoritmo de desarrollo infantil. Una discreta cámara en el techo transmitía las imágenes directamente a uno de los monitores de Arturo. Mientras Livia limpiaba, él observaba, veía a Alicia intentando apilar bloques y fracasando, frustrándose y luego intentándolo de nuevo. Veía a Livia deteniendo su trabajo cada 2 horas para amamantar, tararear una canción de cuna, cambiar un pañal. No veía solo a una madre y una hija. Veía un sistema de aprendizaje, de resiliencia, de prueba y error, de un amor incondicional que era la forma de programación más pura y eficiente que jamás había presenciado. Empezó a bajar. Al principio eran visitas cortas, inspecciones de protocolo, como las llamaba. Se quedaba en la puerta, observando por unos minutos y luego subía. Pero las visitas se fueron haciendo más largas. Un día entró y se sentó en un sillón en un rincón de la sala, fingiendo leer correos en su celular, pero sus ojos estaban siempre fijos en la pequeña Alicia.
Empezó a hacerle preguntas a Livia, no sobre el trabajo, sino sobre la niña. ¿Cuál es la lógica detrás de su preferencia por el bloque amarillo?, preguntó una vez. Livia rió. No hay lógica, señor del Prado. Simplemente le gusta el amarillo. La ausencia de lógica en la respuesta parecía fascinarlo. Estaba descubriendo un universo de datos que no se podían cuantificar, un mundo de solo porque sí que desafiaba todas sus certezas. Una tarde, la encontró sentada en la alfombra, construyendo una torre de bloques con Alicia. La torre se derrumbó y Alicia, en lugar de llorar, soltó una carcajada y golpeó los bloques uno contra el otro. Sin pensar, Arturo se arrodilló en el suelo, al otro lado de la alfombra. Tomó 2 bloques y los apiló. Alicia lo miró y apiló uno más. Livia, en silencio, solo observaba la escena. Allí estaban los 3, en el suelo, construyendo una torre. El multimillonario solitario, la empleada de limpieza invisible y la bebé que era un error en el sistema. Y mientras construían esa torre inestable y colorida, estaban, sin darse cuenta, construyendo algo mucho más sólido y duradero. Los cimientos de una nueva e improbable configuración familiar, un nuevo algoritmo para la felicidad. La nueva rutina se instaló con la extrañeza de un sueño. La pequeña sala de depósito, ahora bautizada como la Sala de Alicia, se convirtió en una isla de calor humano en la frialdad de la mansión. El sonido de bloques de madera cayendo sobre la alfombra y las melodías desafinadas de un móvil de colores eran los únicos ruidos que se atrevían a romper el silencio protocolario de la casa. Los otros empleados, que al principio miraban a Livia con una mezcla de lástima y desconfianza, comenzaron a relajarse. La cocinera, doña Irene, aparecía de vez en cuando con una fruta machacada. El jardinero traía una flor para adornar la ventana. Alicia, con su diplomacia de sonrisas, estaba conquistando el territorio enemigo. Pero Livia sabía que esa paz era frágil. Un castillo de naipes construido sobre la inexplicable decisión de un hombre que no entendía. Vivía con el miedo constante de que, en cualquier momento, él pudiera procesar los datos y concluir que el experimento había fallado. El día que la paz se rompió, llegó sin previo aviso. Isadora, la prometida y socia de Arturo, entró en la mansión como una ráfaga de viento helado. Impecablemente vestida con un traje sastre gris, el cabello recogido en un moño que no permitía ni un solo pelo fuera de lugar, era la personificación del orden y el control. Su sola presencia parecía hacer que el aire de la casa se enrareciera. Se movía con la confianza de quien conoce cada centímetro de ese territorio, cada protocolo, cada regla. Y por eso, el sonido que escuchó, proveniente de un pasillo lateral, la hizo detenerse en seco. No era el zumbido de un servidor ni el clic de un teclado. Era un sonido orgánico y lógico. Era el balbuceo de un bebé. Siguió el sonido con la precisión de un depredador, la curiosidad en su rostro transformándose rápidamente en incredulidad y finalmente en pura repulsión. La puerta de la antigua sala de servidores estaba abierta. Adentro, en el suelo, sentada sobre una alfombra de colores, estaba la empleada de limpieza, una figura insignificante en su universo, jugando con una niña. La escena era tan incongruente con el ambiente estéril y productivo de la mansión que por un instante Isadora pensó que estaba teniendo una alucinación. Era como encontrar un animal salvaje en medio de su sala de juntas. Una falla grotesca en la seguridad, en el orden, en la lógica misma del lugar. El olor a talco de bebé en el aire era una ofensa a todo lo que ella y Arturo habían construido. ¿Pero qué significa esto? Su voz fue baja, pero cortó el aire como un estilete. Livia se levantó de un salto, el corazón en la boca. Alicia, asustada por el tono, dejó de reír y se aferró a la pierna de su madre. «Señorita Isadora, buenos días. Comenzó Livia,
pero fue interrumpida. No me interesa quién es usted. Me interesa saber qué está haciendo esto, dijo. Isadora, señalando a la pequeña Alicia con un gesto de asco, dentro de esta casa. Tengo permiso del señor del Prado, logró decir Livia con voz temblorosa. Isadora soltó una risa corta y sin humor. Arturo tiene sus momentos de distracción. Mi trabajo, sin embargo, es garantizar la integridad y la seguridad de este ambiente. Y una niña, con su desorden y sus gérmenes, es la antítesis de todo eso. Es una falla inaceptable en el sistema. Sin esperar respuesta, Isadora se dio la vuelta y marchó hacia la oficina de Arturo. No tocó la puerta, simplemente entró. Él estaba concentrado en una línea de código, pero levantó la vista, sorprendido. Isadora, no te esperaba tan temprano. Tenemos un problema de seguridad nivel 1, Arturo, dijo ella, la voz fría como el hielo, enmarcando el problema en el único lenguaje que creía que él entendería. Un elemento no verificado, una fuente de contaminación biológica y distracción acústica, tiene acceso irrestricto al piso inferior. Esto representa un riesgo para la propiedad intelectual y la concentración necesaria para nuestros proyectos. La imagen de un entorno de trabajo enfocado se está viendo comprometida por una guardería. La palabra guardería fue escupida con desprecio. Para sorpresa de Isadora, Arturo no pareció alarmado. Se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y la miró con una calma irritante. Tus datos son incorrectos, Isadora. El elemento no verificado está aquí bajo mi autorización, en un entorno controlado como parte de un nuevo protocolo. ¿Protocolo?, repitió ella incrédula. Sí, el protocolo Alicia, y los datos preliminares son extremadamente positivos. Mis niveles de cortisol han disminuido un 8% desde su implementación. Mi capacidad para resolver problemas de codificación creativa ha aumentado un 12%. Su presencia, por ilógico que parezca, es un optimizador del rendimiento cognitivo. La variable caótica está, de hecho, estabilizando el sistema. Su respuesta, tan bizarra y pseudocientífica, dejó a Isadora sin palabras por un momento. Estaba justificando la presencia de un bebé con gráficos de rendimiento imaginarios. Arturo, esto no es uno de tus experimentos de garaje, es nuestra vida, es nuestra empresa, explotó, perdiendo la compostura por primera vez. Estamos a semanas de cerrar la fusión con los inversionistas de Singapur. ¿Realmente quieres que lleguen aquí para una reunión y se tropiecen con un sonajero en el pasillo? Eso no transmite estabilidad, transmite excentricidad. Es una variable de riesgo que el mercado no sabrá valorar. Estaba intentando desesperadamente traducir el desorden de un bebé a lo único que les importaba, el precio de las acciones. La discusión se intensificó, pero Arturo se mantuvo impasible, defendiendo su decisión con la misma lógica fría que usaba para defender un nuevo producto. El mercado se adapta a los datos, Isadora, y los datos que estoy recopilando indican que el retorno de esta inversión emocional es positivo. ¿Inversión emocional?, rió ella incrédula. No existe tal cosa en nuestro balance, Arturo. Lo que existe es riesgo, imagen y ganancia. Y esa empleada tuya y su cría son un riesgo para las tres cosas. Las voces, antes controladas, ahora subían de tono y el conflicto era claro. La lógica fría y corporativa de Isadora contra la nueva y extraña lógica de Arturo. Una lógica que intentaba sin éxito cuantificar una sonrisa y convertir una carcajada en un activo financiero. En el piso de abajo, Livia escuchaba fragmentos de la discusión. Las palabras riesgo, problema de imagen, empleada, le llegaban como piedras. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Era el centro de un conflicto entre dos potencias, un peón en un juego de ajedrez que no entendía. La tensión en el ambiente se volvió casi física, sofocante.
Sintió las paredes de cristal y hormigón de esa mansión cerrándose sobre ella y su hija. Ese lugar, que por unos días pareció una extraña promesa de seguridad, ahora volvía a ser lo que siempre fue: un territorio hostil, un mundo al que ella y Alicia jamás pertenecerían. Empezó a pensar que la única solución era tomar sus cosas y desaparecer antes de causar más daño. Mientras guardaba las pocas cosas de Alicia de nuevo en su bolso, sintiéndose derrotada, sus dedos tocaron algo duro en el fondo de uno de los armarios de la cocina, donde guardaba sus pertenencias. Era un cuaderno de tapa dura, olvidado allí. Por pura curiosidad, lo abrió, y su mundo se detuvo. No eran notas de limpieza ni listas de compras, eran dibujos, bocetos a lápiz, llenos de vida y movimiento, criaturas fantásticas, paisajes oníricos, retratos, un mundo de creatividad e imperfección que contrastaba brutalmente con la estética fría y calculada de la casa. Era como encontrar un bosque secreto creciendo en medio de un desierto de hormigón. Era el alma de la casa. Un alma que ella pensaba que no existía. Pasó las páginas, fascinada. Había un dibujo de un hombre riendo con la cabeza echada hacia atrás, una risa tan contagiosa que casi se podía oír, y lo reconoció. Era Arturo, un Arturo más joven, más ligero, un hombre que nunca había visto. Al lado del dibujo, una caligrafía elegante y fluida había anotado: su lógica es la más hermosa que he visto, pero su risa, su risa es la verdadera ecuación del universo. Firmado, Mariana. Era el cuaderno de la difunta esposa, una ventana al pasado, al hombre que Arturo había sido, y una clave para entender la casa y el hombre en que se había convertido. Livia sintió como si estuviera sosteniendo un secreto sagrado, una pieza perdida que lo explicaba todo. En ese exacto momento, Arturo bajó a la cocina. La discusión con Isadora lo había dejado exhausto y frustrado. Necesitaba un minuto de silencio para recalibrar sus pensamientos. Pero lo que encontró rompió su ritmo. Livia estaba sentada en un taburete, con el cuaderno de bocetos de Mariana abierto sobre la encimera. El cuaderno que él había escondido allí hacía años, incapaz de tirarlo, pero demasiado doloroso para mirarlo. Se quedó helado en la puerta. La expresión en el rostro de Livia era de pura admiración y tristeza. Ella no lo vio llegar. Había invadido su santuario más secreto, el último vestigio del alma de su esposa. La tensión en la cocina se volvió más densa que en cualquier sala de juntas. Su privacidad había sido violada, y no tenía ni idea de cómo reaccionar ante esa nueva e inesperada ruptura de protocolo. La primera reacción de Arturo, al ver a Livia con el cuaderno de Mariana, fue una oleada de furia helada. Ese objeto era un territorio sagrado y violado. Era el último trozo del alma de su esposa, un archivo que había encriptado y enterrado en lo más profundo del sistema, con acceso denegado incluso para sí mismo. Ese cuaderno no era para ser tocado, no era para ser visto, era un relicario. Su impulso inicial fue arrancarle el cuaderno de las manos, gritar, restablecer los perímetros de su privacidad con la brutalidad de un firewall. La presencia de ella allí, tocando su pasado, era la más grave de todas las rupturas de protocolo. No había invadido solo su casa, había invadido su memoria, su dolor mejor guardado. Dio un paso adelante, listo para ejecutar la sentencia. Livia finalmente sintió su presencia y se giró. El terror en sus ojos fue tan instantáneo y genuino que lo detuvo. Se encogió, abrazando el cuaderno contra su pecho, no como quien roba, sino como quien protege algo precioso. «Señor, perdóneme», tartamudeó con el rostro pálido. «Le juro que no estaba husmeando. Lo encontré en el fondo del armario. Pensé que era antiguo. Yo no debía...». La forma en que hablaba, el respeto casi reverente con que trataba el objeto, desarmó su furia. No era una intrusa curiosa.
Había sido un encuentro accidental, una casualidad. Y al mirarla, asustada y sosteniendo el cuaderno como si fuera un pájaro herido, la rabia de Arturo se disipó, dando paso a una oleada de melancolía que lo dejó sin fuerzas. Caminó lentamente hacia ella, el sonido de sus zapatos en el suelo de la cocina pareciendo profano. No le pidió el cuaderno, simplemente miró la página abierta, el dibujo, el retrato que Mariana le había hecho años atrás, en un domingo de sol en el jardín. Recordaba ese día, recordaba la luz, el olor a césped recién cortado, la forma en que ella se reía cada vez que él intentaba poner una pose seria. Ese hombre en el papel, con la sonrisa fácil y los ojos llenos de una luz despreocupada, parecía un extraño, un fantasma de una versión suya que había olvidado que alguna vez existió. El contraste entre el hombre que era y el hombre en que se había convertido fue un golpe silencioso en su estómago. Él existió de verdad, susurró Arturo, las palabras saliendo más para sí mismo que para ella. Señaló el dibujo con un dedo tembloroso. Ese día, Mariana pasó horas intentando dibujarme, pero yo no me quedaba quieto. Estábamos armando una estantería de libros, y soy pésimo. Con las herramientas, cada tornillo equivocado era una nueva carcajada de ella. El recuerdo vino con una claridad dolorosa. Estaba compartiendo un archivo de su memoria más íntima con la empleada de limpieza, y no le pareció mal. Al contrario, pareció necesario. Hablar de Mariana en voz alta sobre un momento feliz fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante años, dejando entrar un rayo de luz y aire fresco. Desde el punto de vista de Arturo, Mariana era el caos en su forma más bella. Ella era el arte para su ciencia, la intuición para su lógica. Él, con sus algoritmos y su necesidad de control, la amaba precisamente por su imprevisibilidad. Ella era la variable que hacía su vida completa. Cuando murió, el caos se volvió insoportable. La imprevisibilidad de la vida, que antes era una aventura, se convirtió en una amenaza. Entonces, hizo lo que mejor sabía hacer: construir un sistema, una vida de reglas, protocolos y rutinas, una fortaleza de lógica para protegerse del dolor. Eliminó todas las variables caóticas, la música, el arte, las visitas inesperadas, la alegría. Su casa ya no era un hogar, era su código de seguridad perfecto. Miró a Livia, que aún sostenía el cuaderno, y a Alicia, que dormía en el corralito. Y entonces lo entendió. Con la claridad de una revelación de programación, finalmente comprendió por qué su presencia era tan perturbadora y al mismo tiempo tan vital. Eran una nueva variable caótica. El llanto impredecible de Alicia, el enfoque intuitivo y no protocolario de Livia, todo aquello era un eco del espíritu de Mariana. Eran un bug en su sistema perfecto, un fallo de seguridad que, en lugar de corromper el código, estaba de alguna manera comenzando a repararlo. Estaban obligando a su sistema a recordar el algoritmo que había olvidado, el algoritmo de la felicidad, que no se basa en reglas, sino en momentos. Livia, viendo que ya no estaba enojado, se armó de valor. Señaló la anotación de Mariana junto al dibujo. Su risa es la verdadera ecuación del universo, leyó en voz baja. Y luego, con una simplicidad devastadora, preguntó: ¿Usted reía mucho antes? La pregunta, tan directa e inocente, lo golpeó con más fuerza que cualquier enfrentamiento con Isadora. Reír. Intentó recordar la última vez que había reído de verdad, una risa que saliera del estómago, no una sonrisa educada en una reunión. No pudo recordarlo. Isadora no lo hacía reír. Sus interacciones eran eficientes, productivas, transaccionales. Eran intercambios de datos. Livia y Alicia, en pocos días, habían producido más datos de alegría que su prometida en años de asociación estratégica. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de un sistema a prueba de fallos,
Había construido una vida a prueba de vida, una existencia optimizada para el lucro, pero completamente ineficiente para la alegría. Se acercó y con un gesto delicado cerró el cuaderno de bocetos que Livia sostenía. Este cuaderno no debería estar escondido. En un armario, dijo, la voz firme con una nueva resolución. Tomó el objeto de sus manos, no con rabia, sino con propósito. Por favor, póngalo en la mesa de centro de la sala principal. La petición era impactante. La mesa de centro era el punto focal de ese espacio minimalista y frío. Poner allí ese objeto tan personal, tan lleno de vida e imperfección, era una declaración. Livia lo miró, atónita, pero entendió la importancia del gesto. Tomó el cuaderno y caminó hacia la sala de estar. Silencio de la mansión pareció contener la respiración mientras lo hacía. Con un cuidado ceremonial, depositó el cuaderno de tapa dura sobre la superficie de cristal y metal. El objeto, con sus colores y su textura orgánica, parecía un acto de rebelión, una flor naciendo en una grieta del hormigón. Era la primera pieza de decoración verdaderamente humana en esa casa en años. Arturo observó la escena desde la puerta de la cocina y supo que ese era un punto de inflexión sin retorno. No solo estaba poniendo un objeto sobre una mesa, estaba reintroduciendo el alma de Mariana en el sistema, permitiendo que su memoria volviera a ser una presencia de amor y no de dolor. Desde el punto de vista de Arturo, el conflicto con Isadora ahora parecía mucho más claro. No se trataba de un bebé o de una empleada de limpieza. Se trataba de dos filosofías de vida irreconciliables. Isadora quería reforzar las murallas de su fortaleza de lógica, quería optimizar el sistema para el mercado. Livia, sin querer, sin siquiera intentarlo, le estaba mostrando cómo abrir las ventanas, derribar los muros y dejar que la vida, con todo su caos y su belleza, entrara de nuevo. Se dio cuenta de que la fusión con los inversionistas, el matrimonio con Isadora, todo aquello era parte del viejo algoritmo, el algoritmo de la seguridad y el control. Pero su sistema había sido infectado por una nueva variable y estaba empezando a gustarle los resultados. Volvió a su oficina, pero no para mirar los gráficos del mercado. Se sentó y buscó en Internet. Fundación de Arte Infantil Mariana del Prado. Era un proyecto que su esposa había iniciado para financiar clases de arte en escuelas de barrios vulnerables. Tras su muerte, él cortó la financiación. El proyecto no tenía un retorno de la inversión claro, no era eficiente. Era una variable puramente emocional. Encontró el número de la directora de la fundación, una mujer de la que no había sabido nada en años. Marcó el número. ¿Aló, señora Matos? ¿Habla? Arturo del Prado. Me gustaría reactivar nuestro patrocinio. De hecho, me gustaría triplicarlo. Fue la primera decisión que tomó con el nuevo algoritmo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba invirtiendo en algo que realmente valía la pena. La presencia del cuaderno de dibujos en la mesa de centro transformó la sala de estar. Lo que antes era un espacio frío e impersonal, ahora tenía un corazón, un punto de color y humanidad que atraía la mirada. Arturo comenzó a pasar más tiempo en el piso de abajo, ya no encerrado en su oficina. Se sentaba en un sillón, fingiendo leer, pero en realidad observaba la dinámica entre Livia y Alicia en la sala de al lado. Veía la paciencia con la que Livia le enseñaba a su hija a aplaudir, la calma con la que limpiaba la papilla de manzana que caía al suelo. Eran datos que nunca había procesado. La eficiencia del afecto, la productividad de la paciencia. El resto del personal de la casa notó el cambio. El patrón, antes una sombra, ahora parecía un hombre redescubriendo las habitaciones de su propia casa, guiado por el sonido de la risa de un bebé. Esa nueva atmósfera, sin embargo, era una anomalía a punto de ser corregida. Isadora regresó a la mansión 2 días después, esta vez con la precisión de un misil teledirigido.
Entró en la sala de estar y sus ojos de depredador identificaron inmediatamente el objeto extraño sobre la mesa de centro, el cuaderno. Lo tomó, lo hojeó con una velocidad desdeñosa y lo cerró con un golpe seco. «¿Qué es esto, Arturo?», preguntó cuando él apareció. «¿El hobby de Mariana?». Pensé que ya habíamos archivado esta fase de sentimentalismo improductivo. Para ella, el cuaderno no era un recuerdo, era una regresión, un retorno a un estado de vulnerabilidad que no encajaba en sus proyecciones de crecimiento y poder. Era un dato del pasado, corrompiendo el sistema del futuro. Arturo le quitó el cuaderno de las manos con una calma que la irritó. «No estamos archivando, Isadora. Estamos reintegrando», dijo, la voz nivelada pero firme. «Mariana fue la cofundadora de esta empresa, con su visión creativa y el alma de esta casa. Ignorar su contribución fue un error de cálculo que afectó negativamente mis propios índices de bienestar y, en consecuencia, mi productividad a largo plazo». Usar el lenguaje de ella, la lógica fría de los negocios, para defender algo tan puramente emocional, fue un golpe que no esperaba. Él no estaba siendo sentimental. Estaba, a su manera, presentando un argumento de negocios para la felicidad. E Isadora se dio cuenta de que el terreno bajo sus pies se estaba volviendo peligrosamente inestable. Se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Su influencia sobre Arturo siempre se había basado en la lógica compartida, en la previsibilidad, en la búsqueda implacable de la eficiencia. Ahora, él estaba abrazando el caos, la imprevisibilidad, el sentimentalismo improductivo. Y la fuente de esa contaminación, el paciente cero de ese virus de emoción, era la empleada de limpieza y su hija. Isadora sabía que tenía que actuar, y rápido. Necesitaba eliminar la variable anómala antes de que corrompiera todo el sistema. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba a Livia pasar a lo lejos, con Alicia en brazos. Ya no era una cuestión de imagen, se había convertido en una cuestión de control. E Isadora nunca, jamás renunciaba al control. Necesitaba una estrategia, un plan que fuera lógico, irrefutable y definitivo. El plan se puso en práctica a la mañana siguiente. Isadora llegó para una reunión con Arturo, llevando su maletín de cuero. Dentro, entre contratos e informes, estaba el prototipo del nuevo chip de procesamiento cuántico de la empresa. Un secreto industrial que valía miles de millones y era la clave para la fusión con los inversionistas. Antes de subir a la oficina, se detuvo en la sala de estar. Con un movimiento rápido y calculado, mientras fingía contestar el celular, retiró el pequeño estuche antiestático que contenía el chip y lo deslizó en una rendija del forro de uno de los cojines del sofá. Era el lugar perfecto, un lugar que sería limpiado, aspirado, tocado por la única persona que quería incriminar. La trampa estaba puesta. Ahora solo era cuestión de esperar a que la presa cayera. 2 horas después, Isadora bajó de la oficina con una expresión de pánico controlado. «¡Arturo!», llamó, la voz cargada de una urgencia ensayada. «El prototipo, el chip cuántico, no está en mi maletín. Desaparecido». Arturo bajó las escaleras corriendo. La noticia era catastrófica. La pérdida de ese prototipo podría hundir la empresa. «¿Cómo que ha desaparecido? ¿Estás segura?», preguntó, el cerebro ya en modo crisis. «Totalmente segura. Estaba aquí cuando llegué. La última vez que vi el maletín fue aquí, en esta sala». Los ojos de Isadora, entonces, se movieron lentamente, deliberadamente, hasta posarse en Livia, que estaba terminando de ordenar la sala, con Alicia jugando tranquilamente en la alfombra. La acusación no necesitó palabras, estaba toda allí, en el veneno de esa mirada. El cerebro de Arturo, entrenado para identificar riesgos, entró en alerta máxima. La lógica era brutal y directa. Un objeto de valor incalculable había desaparecido.
Había una persona no verificada en el ambiente. La correlación era obvia. La única variable nueva en este sistema es ella, dijo Isadora, la voz baja y letal, para que solo Arturo la oyera. Es la única explicación lógica, Arturo. Espionaje industrial o un robo desesperado. El motivo no importa. El protocolo de seguridad es claro en casos de sospecha de violación. Necesitamos registrar sus pertenencias y su habitación. Inmediatamente. Lo acorraló con su propia lógica, usando las reglas del sistema que él mismo había creado para obligarlo a actuar. Cualquier otra decisión sería ilógica, irracional. Se sintió atrapado. Negarse a un registro sería una ruptura de sus propios protocolos, una irresponsabilidad como CEO. Pero la idea de someter a Livia a esa humillación le revolvía el estómago. La miró. El rostro de la joven estaba pálido, una máscara de shock y miedo. Había entendido perfectamente la acusación silenciosa. Vio el pavor en sus ojos y vio también la inocencia. Pero, ¿cómo demostrarlo? La lógica exigía una acción. El corazón, por primera vez, gritaba otra cosa. Dividido, tomó la decisión que la lógica exigía, odiando cada segundo de ella. «Sebastián», llamó al mayordomo, la voz saliendo más dura. ¿Qué pretendía? «Acompañe a la señorita Isadora y a la señorita Álvarez a su habitación y hagan lo que sea necesario». La caminata hasta la pequeña habitación de servicio en la parte trasera de la mansión fue la más larga de la vida de Livia. Se sentía como una criminal, cada paso un golpe de vergüenza. Isadora la seguía de cerca, con expresión triunfante. Alicia, en brazos de su madre, sintiendo la tensión, comenzó a quejarse. Al llegar a la habitación, Isadora no perdió el tiempo. Con un desprecio teatral, comenzó a revolver las pocas y humildes cosas de Livia. Ropa doblada, una foto gastada de sus padres, un par de zapatos viejos y, por supuesto, el bolso que usaba todos los días. Isadora metió la mano dentro del bolso y con una sonrisa de victoria sacó de un bolsillo interior el pequeño estuche antiestático. «Aquí está», anunció, como sospechaba. Livia miró el objeto sin entender cómo había llegado hasta allí. Yo nunca, intentó decir, ahogó, pero la voz se le por la injusticia. Regresaron a la sala de estar, un pesado silencio flotando sobre ellos. Isadora colocó el estuche del chip sobre la mesa de centro, junto al cuaderno de dibujos de Mariana, como si fueran dos piezas de evidencia de mundos opuestos. «La prueba está aquí, Arturo», dijo, la voz sonando victoriosa y final. «Un acto claro de espionaje o intento de robo. El protocolo es claro. Se debe notificar a las autoridades y ella debe ser entregada a la policía. Inmediatamente». Livia, abrazada a Alicia que ahora lloraba a gritos, solo negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Era el fin. La arrestarían, perdería a su hija, su vida estaba acabada. Todo por un juego en el que ni siquiera sabía que estaba participando. Miró a Arturo, una última súplica silenciosa. Arturo miró el chip, el futuro de su empresa, luego el cuaderno, el pasado de su felicidad y después el rostro de Livia, devastado por la desesperación. Y algo en su cerebro, entrenado para encontrar patrones, para ver fallos en el código, pitó. Un detalle, un pequeño dato que no encajaba. Recordó la imagen de la cámara de seguridad de esa mañana cuando Isadora llegó. La vio poner el maletín en el sillón. Recordó su gesto rápido, fingiendo contestar el celular, pero recordó otra cosa. El estuche del chip tenía una pequeña etiqueta de calibración roja en la esquina superior derecha. Estaba mirando el chip ahora, en la mano de Isadora. La etiqueta estaba allí, pero en la imagen de la cámara, cuando ella lo deslizó en el cojín, estaba seguro. La etiqueta no estaba visible. Lo había puesto al revés. ¿Cómo podía haberlo encontrado en el bolso de Livia y presentárselo con la etiqueta hacia arriba? Era una anomalía.
Un error del 0.1% de probabilidad. Miró a Isadora, la mente procesando a 1000 por hora. Su voz salió peligrosamente tranquila. Isadora, muéstrame tus manos. Un detalle puede cambiarlo todo. Una mirada, una palabra, una pequeña inconsistencia que da vuelta el juego. Si alguna vez has sentido la adrenalina de un momento en que la verdad está a punto de ser revelada, cuéntanoslo en los comentarios. Queremos saber tu historia. Y si te estás comiendo las uñas por saber qué va a pasar, suscríbete al canal, porque la justicia a veces llega de formas inesperadas. La petición de Arturo, muéstrame tus manos, quedó flotando en el aire de la sala, tan bizarra e inesperada que dejó a todos helados. Isadora lo miró fijamente, la confusión rompiendo su fachada de triunfo. ¿Mis manos? ¿De qué estás hablando, Arturo? El chip está aquí, la ladrona está justo ahí, dijo, la impaciencia comenzando a notarse en su voz. Este es un procedimiento ridículo para desviar la atención del verdadero problema. Para ella, la lógica era lineal. Crimen, evidencia, culpable. La variable inesperada introducida por Arturo era un error de cálculo que no podía procesar. Livia y el mayordomo Sebastián, parados como estatuas, solo observaban sin entender el súbito cambio de rumbo del interrogatorio. El poder, que hasta un segundo antes estaba enteramente en manos de Isadora, comenzaba a desplazarse de forma sutil y peligrosa. Arturo caminó lentamente hacia la mesa, sin apartar los ojos de Isadora. Su voz era fría, analítica, como si estuviera explicando un fallo de sistema en una reunión de directorio. Ese estuche antiestático, dijo, señalando el chip, está recubierto con una capa de polvo de grafito ionizado para disipar la electricidad. Es casi invisible a simple vista, pero brilla bajo la luz ultravioleta. Cualquiera que lo manipule sin los guantes de protocolo quedaría con rastros microscópicos en sus huellas dactilares. Era una mentira brillante, técnica y totalmente plausible, creada en una fracción de segundo por un cerebro acostumbrado a construir sistemas complejos. Estaba usando su propio lenguaje, el lenguaje de la ciencia y los protocolos, para volver la trampa en contra de la cazadora. El pánico destelló en los ojos de Isadora, un fallo de 1 milisegundo en su máscara de control, pero Arturo lo vio. Miró instintivamente sus propias manos, las mismas manos que habían escondido el chip en el cojín y luego lo habían encontrado en el bolso de Livia. Eso es un completo absurdo, protestó, la voz un poco más aguda de lo normal. ¿Realmente me estás acusando a mí para protegerla, a ella? La indignación en su voz era real, pero ahora era la indignación de quien ha sido descubierto, no de quien ha sido ofendido. Ella, la estratega, la maestra de la manipulación, estaba siendo acorralada por un detalle técnico, por una regla que no conocía en un juego que creía dominar por completo. Arturo continuó, implacable. No estoy acusando. Estoy siguiendo un protocolo de verificación de contaminación, como haríamos con cualquier violación de seguridad de nivel alfa. Tú misma insististe en la importancia de los protocolos. Se giró hacia el mayordomo. Sebastián, por favor, prepare el escáner de partículas del laboratorio. Tomará menos de 10 segundos confirmar la ausencia de rastros en las manos de la señorita Isadora y, así, descartarla oficialmente como parte de la investigación. La apuesta era alta. Estaba fanfarroneando sobre la capacidad del escáner, pero sabía que Isadora no conocía los detalles de su laboratorio privado lo suficiente como para dudar. La estaba obligando a elegir entre la humillación de ser atrapada en la mentira o la confesión. Ella se quebró. La lógica fría no soportó la presión. ¿Prefieres creerle a ella?, explotó, el control finalmente desvaneciéndose. ¿A una empleada de limpieza que apenas sabe hablar?
Estás poniendo en riesgo una fusión multimillonaria, años de trabajo, nuestra imagen, todo por un capricho sentimental que esta mujer y su hija despertaron en ti. Te estaba protegiendo de ti mismo. La confesión no llegó como un susurro, sino como un grito de frustración. No admitió el acto, pero admitió el motivo, la intención, lo que en la mente de Arturo era lo mismo. Acababa de confirmar que veía a Livia como una amenaza que necesitaba ser neutralizada a cualquier costo. Fue entonces cuando Arturo reveló su juego. No es por ella que lo sé, Isadora. Es por mí, dijo, la voz bajando a un tono grave y decepcionado. Miré las grabaciones de seguridad, como haría con cualquier incidente. Te vi poner el estuche en el cojín. Tu error de cálculo. Continuó, cada palabra cayendo como una piedra. Fue suponer que yo seguía siendo el mismo hombre de hace un mes. El Arturo antiguo, el hombre que solo veía protocolos, quizás te habría creído. Habría ignorado la pequeña inconsistencia de la etiqueta roja. Pero el nuevo Arturo cree en todos los datos. Y los datos, Isadora, muestran que mentiste. La revelación de que ya lo sabía, de que todo aquello había sido solo un teatro para exponerla, fue el golpe final. La trampa no era sobre el polvo de grafito. La trampa era la propia Isadora. El rostro de Isadora se transformó. La máscara de lógica y poder se hizo añicos, revelando el rostro de una mujer desesperada, aterrorizada por perder todo lo que había construido. Lo hice por nosotros, insistió, la voz ahora suplicante. Lo hice para proteger nuestro futuro. Esa mujer, esa niña, son un virus en el sistema, una anomalía que te estaba corrompiendo, volviéndote débil, sentimental, impredecible. Necesitaba eliminar el riesgo. Fue una decisión lógica para garantizar la estabilidad de nuestro plan. Todavía intentaba justificar sus acciones con el lenguaje de los negocios, el único que conocía, sin darse cuenta de que ese lenguaje ya no significaba nada para el hombre que tenía enfrente. Arturo negó con la cabeza lentamente, una profunda tristeza en sus ojos. No era nuestro plan, Isadora, era el tuyo, un plan de control, de poder, de optimización de ganancias. Señaló el cuaderno de Mariana sobre la mesa. Mi plan, me doy cuenta ahora, era otro. Era encontrar una manera de volver a ser el hombre de ese cuaderno de dibujos. El hombre que sabía reír. Y tú, Isadora, con cada reunión, cada estrategia, cada protocolo, me alejabas cada vez más de él. No eras mi socia, eras la arquitecta de mi prisión. La constatación era dolorosa, pero liberadora. Finalmente entendió que la muralla que lo protegía del dolor también le impedía vivir. El final fue tan silencioso y eficiente como el comienzo de su relación. Nuestra sociedad, tanto la profesional como la personal, ha concluido, dijo, la voz desprovista de toda emoción. El algoritmo que regía nuestra relación ha demostrado ser defectuoso y perjudicial a largo plazo. Los resultados ya no justifican la inversión. Usó el lenguaje de ella una última vez, no por crueldad, sino porque era el único que ella entendería. Considera nuestro compromiso y la fusión asociada a él oficialmente cancelados. Para cada problema, una solución. E Isadora se había convertido en el mayor problema de todos. Él solo estaba optimizando el sistema. Isadora lo miró por un largo momento, el rostro un lienzo en blanco de shock y derrota. No hubo gritos ni lágrimas, solo la fría constatación de que había perdido el juego. Se dio la vuelta, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Cada paso era la admisión de su fracaso. Ella, la estratega perfecta, había sido vencida no por otra estratega, sino por una empleada de limpieza y una bebé. Una variable que subestimó, una anomalía que pudo prever. Al salir, no cerró la puerta de un portazo. Simplemente la cerró suavemente, un final anticlimático y silencioso para una alianza construida sobre el mismo silencio frío. La amenaza, el conflicto, la tensión,
Todo se disipó con ese suave clic. En la sala, el silencio que quedó era diferente. Era un silencio de resolución, de espacio vacío, de un nuevo comienzo. Arturo se giró hacia Livia. Ella seguía parada en el mismo lugar, abrazando a Alicia, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar el increíble giro de los acontecimientos que acababa de presenciar. En cuestión de minutos, pasó de acusada a catalizadora de una revolución. Ya no era la empleada de limpieza, la intrusa, el problema. Era, de alguna manera, la solución. El glitch que no corrompió el sistema, sino que lo obligó a reiniciarse, a encontrar un nuevo y mejor sistema operativo. Miró a Arturo, y en sus ojos ya no vio al patrón, sino a un hombre tan perdido y tan salvado como ella. Arturo caminó hacia ella, el peso de años pareciendo haberse quitado de sus hombros. Parecía exhausto, pero también, por primera vez, parecía libre. Se detuvo frente a ella, y la diferencia de altura y de estatus social pareció irrelevante. «Livia», dijo, con voz suave, «perdóname, nunca debí haber permitido que esto llegara a este punto. Nunca debí haber dudado de ti, ni por un segundo. La falla en el protocolo fue mía, por haber creado un sistema que le daba más valor a la autoridad que a la verdad. Era una disculpa completa, una admisión de su propia falla, una transferencia de poder que la dejó sin palabras». Miró a Alicia, que ahora lo observaba con sus grandes ojos curiosos, y una pequeña sonrisa cansada apareció en su rostro. «Despedí a mi pasado y a mi futuro en el mismo día», dijo, más para sí mismo que para ella. «Toda mi vida ha sido una serie de planes, de proyecciones, de algoritmos, y ahora no tengo un plan». La miró, una vulnerabilidad cruda en su mirada. «Por primera vez en 1200 años, no tengo la menor idea de cuál es el siguiente paso». Livia, al ver a ese hombre tan poderoso admitir estar perdido, sintió que su propio miedo se disipaba. Acunó a Alicia en sus brazos y con una pequeña y esperanzadora sonrisa le dio la única respuesta que importaba. «A veces», dijo, «no tener un plan es el mejor plan de todos». La frase de Livia, «no tener un plan es el mejor plan de todos», quedó resonando en la sala silenciosa. Para un hombre como Arturo, que había vivido toda su en una sucesión de metas, proyecciones y cronogramas, la ausencia de un plan era como estar a la deriva en un océano sin mapa. Era aterrador y al mismo tiempo extrañamente liberador. Viendo la vulnerabilidad en sus ojos, Livia hizo lo único que su instinto le dictó. Se dio la vuelta, fue a la cocina y comenzó a preparar un café. El gesto era simple, doméstico, casi banal. Pero, en ese momento, el sonido del agua llenando la cafetera y el aroma del café molido eran las cosas más reales y reconfortantes del mundo. Era un pequeño ritual de normalidad en medio de los escombros de una vida que acababa de implosionar. No necesitaban una estrategia, necesitaban un café. Mientras la bebida se preparaba, la nueva realidad comenzaba a asentarse. El mayordomo, Sebastián, apareció en la puerta de la cocina, con su postura impecable, pero con una confusión evidente en la mirada. La jerarquía de la casa se había puesto patas arriba. Isadora, la corregente, había sido exiliada, y Livia, la empleada de limpieza, estaba allí, haciendo café, mientras el patrón la observaba en silencio. ¿Cuál era el nuevo protocolo? ¿A quién debía reportarse ahora? El sistema operativo de la mansión se había colgado, y nadie sabía cómo reiniciarlo. Livia, sintiendo la incomodidad del mayordomo, simplemente le ofreció una taza. «¿Gusta una taza, Sebastián?», preguntó con amabilidad. El simple gesto de cortesía la colocó en un nuevo lugar, no de poder, sino de anfitriona de esa nueva y extraña paz. Arturo entró en la cocina, tomó la taza que Livia le ofreció y se apoyó en la encimera. La observó por un momento. «No puedes seguir siendo la empleada de limpieza, Livia», dijo,
finalmente, verbalizando lo obvio. No sería correcto, ni lógico. Empezó a hablar en sus términos habituales, de contratos y funciones. Podemos crearte un puesto, asistente personal, cuidadora de Alicia, compañera de desarrollo infantil. El sueldo será... Arturo, lo interrumpió ella suavemente. El uso de su nombre de pila ahora era natural, sin barreras. ¿Recuerdas? Sin planes. ¿Qué tal si empezamos sin un puesto? Sin un título en una credencial. ¿Qué tal si por ahora yo soy simplemente Livia y vos sos Arturo? Y los dos somos los padres de Alicia. El resto lo descubrimos juntos. Su propuesta era lo opuesto a todo lo que él conocía. Un acuerdo de palabras sin papel firmado. Un contrato de trabajo basado en la confianza, no en cláusulas. Era una variable que no podía controlar ni medir. Y por eso mismo aceptó. De acuerdo, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Sin puestos, simplemente nosotros. Aquello selló el nuevo acuerdo. No era un empleo, era una sociedad. Una sociedad para descubrir cómo reconstruir una casa, una familia y dos corazones que, de diferentes maneras, estaban igualmente rotos. Y el primer paso de esa sociedad era simple: terminar de tomar el café, mientras Alicia dormía tranquilamente en la sala de al lado, la pequeña arquitecta de toda esa revolución. La noticia de la partida definitiva de Isadora y de la nueva e indefinida posición de Livia en la casa generó un terremoto silencioso entre los empleados. Algunos, leales al antiguo orden, veían a Livia con resentimiento, como a una usurpadora. Otros, sin embargo, sentían un alivio genuino. Beatriz, la gobernanta, fue una de las primeras en mostrar su apoyo. Esa tarde se acercó a Livia en la cocina. A la casa no le gustaba ella, dijo en voz baja, refiriéndose a Isadora. Las paredes se sentían más frías cuando llegaba. Contigo y la pequeña Alicia, la casa parece respirar de nuevo. El apoyo de Beatriz era crucial. Era una figura respetada, y su bendición silenciosa señaló a los demás que una nueva era, quizás más humana, estaba comenzando en la mansión del Prado. El primer día del Sin Plan comenzó de forma torpe. Livia se despertó y por primera vez no tenía una lista de tareas de limpieza que cumplir. Pasó toda la mañana en la sala de Alicia, simplemente jugando. Arturo, en lugar de encerrarse en su oficina, bajó. Se quedó en la puerta, observando sin saber cómo participar. Él, un hombre que dirigía reuniones con líderes mundiales, no sabía cómo sentarse en el suelo a jugar con un bebé. Veía a Livia hacer muecas, imitar sonidos de animales, rodar por la alfombra. Era un idioma que no hablaba. Se sintió un extranjero en su propia casa, un analfabeto en materia de afecto. Viendo su vacilación, Livia lo invitó con un simple gesto. Alicia necesita ayuda para construir la torre más alta del mundo, dijo sonriendo. Pero creo que faltan ingenieros calificados por aquí. La broma lo desarmó. Entró, se quitó los zapatos caros y se sentó, con torpeza, en la alfombra. Intentó apilar un bloque, pero sus manos grandes eran torpes. La torre se cayó. Alicia soltó una carcajada, y para su propia sorpresa, Arturo rió también. Una risa genuina, sin el peso del mundo. En ese momento, no era un CEO, era solo un hombre aprendiendo a apilar bloques de colores. Descubriendo el sonido de una torre cayendo podía ser el sonido de un muro derrumbándose dentro de sí mismo. La casa, poco a poco, comenzó a cambiar. Una tarde, Arturo se detuvo en la sala de estar y miró el ambiente frío y minimalista. «Esta casa tiene el diseño impecable de Mariana», le dijo a Livia, que estaba cerca. «Pero no tiene su alma. Su alma era colorida, desordenada, llena de vida. Ayúdame a traer su alma de vuelta». Fue una petición de ayuda, una admisión de que no sabía cómo hacerlo solo. Livia entendió la profundidad de la petición.
No quería borrar la memoria de su esposa, quería rescatarla de la prisión de formalidad en la que él la había puesto. Juntos comenzaron a realizar pequeños cambios, como si estuvieran redecorando no solo una casa, sino la estructura misma del duelo. Comenzaron con pequeñas cosas. Una escultura de metal fría fue reemplazada por un jarrón de cerámica lleno de flores silvestres. Muebles que habían estado cubiertos por sábanas durante años fueron redescubiertos, sus texturas y colores volviendo a ver la luz del día. Y lo más importante, Arturo, animado por Livia, comenzó a sacar los dibujos de Mariana del cuaderno y a enmarcarlos. Las paredes, antes blancas y vacías, comenzaron a llenarse con las criaturas fantásticas y los retratos llenos de vida que ella había creado. Cada cuadro colgado era una conversación con el pasado, una pieza de memoria que volvía a ocupar su lugar de derecho. La casa estaba dejando de ser un memorial para convertirse en una galería de amor, un lugar donde la nostalgia podía convivir en paz con la vida presente. Cada cambio era un paso en el viaje de duelo de Arturo. Al desenvolver un cuadro, recordaba la historia detrás de ese dibujo y la compartía con Livia. Hablaba de Mariana, ya no con el dolor agudo de la pérdida, sino con la dulce nostalgia de quien recuerda un gran amor. Estaba descubriendo que hablar de ella no la traía de vuelta, pero la mantenía viva de una manera nueva y saludable. No, estaba reemplazando la memoria de Mariana con la presencia de Livia. Estaba aprendiendo, con la ayuda de Livia, a integrar la memoria de Mariana en su nueva vida, permitiendo que el pasado y el presente coexistieran sin que uno anulara al otro. Una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín, Arturo se detuvo frente a un cantero vacío. Mariana siempre quiso plantar girasoles aquí, dijo en voz baja. Decía que eran flores tercas, que siempre buscaban la luz, sin importar cuán oscuro estuviera el día. Sonrió con el recuerdo. Yo siempre decía que no era eficiente, que las semillas ensuciaban el mármol de la galería, que las flores eran demasiado grandes para el diseño minimalista del jardín. Miró el cantero vacío, un símbolo de todas las pequeñas alegrías que había sacrificado en el altar de la lógica y el orden. La confesión era una disculpa silenciosa, tanto para la esposa que perdió como para el hombre en que se había convertido. Al día siguiente, Livia apareció con 3 paquetes de semillas de girasol y 2 palas pequeñas. No dijo nada, simplemente le entregó una de las palas y uno de los paquetes. Y esa tarde, los 2 se arrodillaron en la tierra. Con Alicia sentada en el césped, jugando con un puñado de tierra, cavaron, plantaron y regaron las semillas. Se ensuciaron las manos, la ropa, se rieron de la torpeza del otro. Era un acto profundamente simbólico. No solo estaban plantando flores, estaban plantando un nuevo futuro. Un futuro donde la terquedad de buscar la luz era más importante que la limpieza del mármol. Estaban juntos eligiendo la vida, con toda su belleza desordenada e imperfecta. La transformación de Arturo se desbordó más allá de los muros de la mansión. El algoritmo de la alegría comenzó a infectar su mundo corporativo. Después de reactivar el patrocinio a la Fundación de Arte de Mariana, sorprendió al Consejo de Administración al anunciar la creación de un nuevo beneficio para los empleados de su empresa, un generoso subsidio para guarderías y la implementación de una política de horarios flexibles para padres y madres. La productividad de un empleado no se mide solo por las horas que pasa en su silla, argumentó, contra las protestas del director financiero. Se mide por la paz mental que tiene para innovar, y nadie innova preocupado por el bienestar de su propio hijo. Por primera vez, usó su poder no para acumular más, sino para distribuir un poco de humanidad. Su rutina personal también cambió, drásticamente.
Las reuniones que se extendían hasta la noche fueron reemplazadas por un nuevo compromiso ineludible: la hora del baño de Alicia. Descubrió la simple alegría de una guerra de espuma, la paz de leer un cuento antes de dormir, la maravilla de ver a un pequeño ser humano aprender una nueva palabra. Estaba cambiando llamadas en conferencia con Tokio por conversaciones sobre patitos de goma. Y, para su sorpresa, la empresa no se desmoronó. Al contrario, con un CEO más descansado, más humano y más inspirado, las decisiones se volvieron más sabias y la lealtad de su equipo más fuerte. Estaba descubriendo que ser un buen padre lo estaba convirtiendo en un mejor líder. Pasaron los meses y los girasoles florecieron, altos y orgullosos, girando sus rostros hacia el sol. La casa era, de hecho, un hogar. La relación entre Livia y Arturo se profundizó en una intimidad silenciosa y cómoda. Eran un equipo, una pareja, una familia en todo, menos en el nombre. Encontraron un ritmo, una danza de gestos y miradas que no necesitaba palabras. Eran dos personas que se sanaban mutuamente, llenando los espacios vacíos del otro con una aceptación tranquila y un cariño que crecía cada día, tan naturalmente como los girasoles en el jardín. La felicidad, antes un concepto abstracto, ahora era algo concreto, que se podía encontrar en el olor a café por la mañana o en el sonido de Alicia intentando decir una nueva palabra. Una noche cálida, sentados en la galería, observando los girasoles, dormidos bajo la luz de la luna, Livia habló de sus propios sueños por primera vez. No los sueños de supervivencia, de pagar las cuentas, sino los sueños que había guardado en un cajón polvoriento. Siempre me gustaron las plantas, confesó. A veces pienso en estudiar, paisajismo quizás, aprender el nombre de las flores, cómo hacerlas crecer fuertes. Arturo la escuchaba, no como un patrón escuchando el deseo de una empleada, sino como un compañero escuchando los planes de su igual. Deberías, dijo simplemente. Tienes un talento para hacer que las cosas crezcan. Yo soy la prueba viviente de ello. No solo estaba apoyando un sueño, estaba reconociendo el poder transformador que ella poseía. Fue esa noche que él finalmente tradujo sus datos al lenguaje del corazón. ¿Sabes? Cuando dije que necesitaba procesar nuevos datos, comenzó en voz baja. Era una mentira. La verdad es que estaba aterrorizado. Me estaba enamorando de vos y de tu hija, y mi sistema no tenía un protocolo para eso. No tenía la palabra para ese sentimiento en mi antiguo vocabulario. La confesión, tan analítica y a la vez tan romántica, hizo que el corazón de Livia latiera más rápido. Era su forma de decir «te amo», y ella entendió perfectamente cada palabra. Livia, que durante tanto tiempo había mantenido su propio corazón protegido detrás de una muralla de desconfianza, finalmente se permitió ser vulnerable. Yo también tenía miedo, admitió. Miedo de ser solo un protocolo temporal en tu vida. Miedo de la diferencia entre nuestros mundos. Miedo de que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. La confesión mutua de sus miedos los unió más que cualquier declaración de amor podría hacerlo. No eran un cuento de hadas. Eran dos personas reales, con cicatrices reales, eligiendo correr el riesgo de ser felices juntas. Él tomó su mano, y el tacto era familiar, correcto. Ese momento de profunda conexión fue sellado por una pequeña voz que venía de adentro de la casa. Alicia, que dormía en el sofá de la sala, se movió y, entre un suspiro somnoliento, dijo su primera palabra clara. No fue mamá ni papá. Fue una palabra que resumía todo lo que habían construido en los últimos meses, todo lo que sentían y todo lo que esperaban ser. Con una claridad perfecta la niña dijo, casa. La palabra flotó en la noche cálida, simple y profunda. Ya no era la mansión de Arturo, ni el refugio temporal de Livia. Era, finalmente, su hogar.
un lugar donde el amor había sido plantado, regado con paciencia y como un girasol terco había encontrado su camino hacia la luz. 2 años después, la mansión del Prado era un lugar irreconocible, no por su estructura, sino por su alma. Donde antes había el silencio del mármol, ahora estaba el sonido de una niña de casi 3 años, Alicia, cantando una canción sobre girasoles mientras ayudaba a su madre a cuidar el jardín. Los girasoles, antes solo una semilla de esperanza, ahora formaban un pequeño bosque dorado que se inclinaba hacia el sol. Arturo ya no era un observador distante. Estaba allí, de rodillas en el césped, con las manos sucias de tierra, mostrándole a Alicia cómo una mariquita caminaba por una hoja. Había abandonado la búsqueda de algoritmos perfectos y había encontrado la belleza en la lógica imperfecta de la naturaleza. La casa ya no era un sistema a ser controlado, era un ecosistema de afecto, creciendo de forma caótica, orgánica y maravillosamente viva. La Fundación Mariana del Prado, financiada por él e inspirada por Livia, se había convertido en un éxito. Una tarde, ambos estaban en la antigua sala de juntas de la mansión, ahora transformada en un taller, mirando decenas de dibujos coloridos, hechos por niños atendidos por el proyecto. Eran dibujos de monstruos, de casas voladoras, de familias de todas las formas. «Los psicólogos están impresionados», dijo Arturo, señalando un dibujo de un dinosaurio morado. «Dicen que la libertad de crear, sin la presión de un resultado, está acelerando el proceso de sanación de los niños de una manera que las terapias convencionales no consiguen». Livia sonrió. «No es ciencia, Arturo. Es solo darle a un niño papel, lápices de colores y la certeza de que lo que siente es importante». Él la miró, maravillado. «Es la mejor ciencia que he visto». En una tarde cálida, mientras Alicia dormía una siesta a la sombra de los girasoles, Arturo se acercó a Livia. Estaba extrañamente nervioso. En sus manos no había una tablet ni un informe, solo una única flor de lavanda que había cortado. «Livia», comenzó, la voz un poco inestable. «Pasé mi vida optimizando sistemas, buscando la solución más eficiente. Y después de años de búsqueda, todos mis datos, todos mis análisis apuntan a una única e irrefutable conclusión». Hizo una pausa respirando hondo. «La proyección de mi felicidad futura tiene una correlación del 100% con tu presencia continua en mi vida. El algoritmo de mi corazón finalmente ha encontrado su variable definitiva. ¿Aceptas casarte conmigo y hacer de esta proyección una realidad permanente?» La boda fue como la vida que habían construido, simple, verdadera y llena de significado. La ceremonia se celebró en el jardín, bajo la atenta mirada de los girasoles. Alicia, con un vestidito amarillo, fue la encargada de llevar los anillos, arrojando pétalos de flores silvestres con un entusiasmo contagioso. Los invitados eran pocos. La madre de Livia, Elena, llorando de alegría, la gobernanta Beatriz y la cocinera Irene, que eran parte de la familia, y algunos amigos del antiguo barrio de Livia que se mezclaban sin ceremonia con los pocos colegas de trabajo de Arturo que realmente importaban. No había fotógrafos de la prensa rosa ni alianzas de negocios. Solo había la celebración de 2 personas que se encontraron en los escombros de sus vidas y construyeron algo hermoso y sólido. Los años que siguieron solidificaron esa construcción. Livia, animada por Arturo, volvió a estudiar. Se graduó en paisajismo y se convirtió en la directora creativa de los jardines terapéuticos de la Fundación, usando su talento intuitivo para crear espacios de sanación para los niños. Arturo, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la tecnología, no por sus ganancias, sino por su defensa de un enfoque más humano y ético en el desarrollo de nuevas inteligencias. Daba conferencias sobre la variable del afecto
y el retorno de la inversión de la empatía, conceptos que antes habrían sido impensables para él. Ya no eran de mundos diferentes, habían usado lo mejor de sus mundos para crear uno nuevo, más equilibrado y más justo. Una tarde lluviosa, Alicia, ya con 6 años, encontró el cuaderno de dibujos de Mariana en la estantería de la sala. «Papá, ¿quién es la señora bonita que te dibujó riendo?», preguntó con la curiosidad inocente de la edad. Arturo y Livia se sentaron con ella en la alfombra, y por primera vez, Arturo contó la historia completa de Mariana, no como una tragedia, sino como la historia de una artista brillante y de una mujer a la que amó mucho. «La mamá Mariana», explicó Livia con una naturalidad que sanaba cualquier herida, «dejó toda esta magia guardada para que la encontráramos. Y fue su arte lo que ayudó a papá a recordar cómo sonreír y lo que me mostró que esta casa tenía un corazón». Alicia escuchó, fascinada, entendiendo que su familia estaba construida no sobre una ausencia, sino sobre la base de 2 grandes amores. La escena final de esa historia no podía ser otra. En la sala de estar, ahora cálida y acogedora, el cuaderno de Mariana descansaba abierto sobre la mesa de centro. A su lado, un nuevo cuaderno, más pequeño. Arturo, Livia y Alicia estaban los 3 tumbados en la alfombra, con lápices de colores esparcidos a su alrededor. No miraban pantallas, no procesaban datos, dibujaban. Un sol amarillo, una casa con una puerta roja, 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo una lluvia de corazones. Arturo, el genio que intentó eliminar todas las variables impredecibles de su vida, descubrió la verdad más lógica de todas, que las variables más caóticas, el amor, el arte, la risa de una niña, eran las únicas que realmente importaban, las únicas capaces de completar la ecuación y resolver el problema más complejo del universo, cómo ser feliz. Y así, un algoritmo fue reescrito por el afecto. Si el viaje de Arturo y Livia te demostró que hasta el sistema más frío puede ser reiniciado por el calor humano, entonces sé parte de nuestra comunidad. Tu suscripción es lo que nos permite seguir hackeando la lógica con historias de esperanza. Deja tu like para que este mensaje llegue a más corazones y comenta qué te pareció esta transformación. Volvemos mañana con una nueva historia, porque el algoritmo de nuestro canal es simple: emoción todos los días.